quienes lo habían dicho. En el Capital, Marx prescinde de eso, y eso es lo que va a constituir el tercer tomo, lo que va a constituir lo que conocemos como la historia crítica de la teoría de la plusvalía, o el cuarto tomo de acuerdo con el prólogo, ¿no? El cuarto tomo de la obra, que era la historia crítica de la doctrina. Sin embargo, Marx, en el primer capítulo del Capital, ustedes se pueden haber dado cuenta, agregó algunas notas de pie de página donde está asimilando literatura que en el año 59 todavía no estaba, o Marx todavía no lo conocía. ¿Sí me explico? Entonces, por eso le dice al lector, el que esté interesado en seguir el desarrollo del pensamiento económico va a encontrar en esta obra unas notas nuevas que no están en la anterior, pero en esta no están las notas de la anterior. ¿Sí me explico? Ahora, en el numeral 4 abundan mucho más los comentarios a pie de página, los comentarios a Ricardo, los comentarios a Adam Smith. Entonces, por lo estrecho del tiempo de este curso no nos podemos detener allí, ¿sí? Pero el que esté interesado justamente son unos piedepáginas terriblemente importantes para comprender en qué consiste la crítica de Marx al pensamiento clásico. Por el momento entendimos que las mercancías son mercancías porque tienen una determinación social, que la determinación social nos arroja una imagen que no es, y que por lo tanto nuestro esfuerzo de conocimiento, o sea, el problema epistemológico que tenemos es que tenemos que superar esa apariencia y situarnos en la verdadera realidad, que es la dimensión social de las mercancías, ¿sí? O sea, que una de las determinaciones es de carácter social. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir una determinación de carácter social? Es una determinación que no descanse en la materialidad. Voy a poner un ejemplo, no sé qué tan feliz me resulte, porque lo voy a pensar un poco en voz alta y entonces puede que me perdonan si no me salen las cosas bien. Imaginemos la siguiente situación, que unos extraterrestres llegan a la Tierra y encuentran este salón con esos pupitres, ¿sí? Ven estos objetos, entonces para ellos son unos objetos. Estos extraterrestres tienen una configuración muy distinta a la nuestra, digamos que son distintos. Bueno, entonces van a tratar de establecer esto qué es, entonces pueden verle todas las determinaciones materiales a los pupitres, ¿sí? Pueden establecer que son hechos de madera, que son las determinaciones de color, todas las determinaciones materiales, que si les dan un totazo esto se rompe, en cambio esto no aguanta el totazo, que lo uno, que son materiales diferentes, que esto está combinando madera, plástico y metal, en fin, pueden hacer todo un análisis del objeto. Pero ustedes creen que con solo ver este objeto van a entender que este objeto es una silla para nosotros. ¿Por qué no? Porque no conocen el uso. No conocen el uso. ¿Y a quién no conocen? Digamos que ellos no han llegado sino a este salón y el salón está desocupado, no han visto nada más en la Tierra que estos objetos. ¿Qué les hace falta conocer para ver las otras determinaciones que tienen estas sillas? Empezando un ser humano, ¿sí o no? Un ser humano. Un ser humano. ¿El ser humano es la silla? No. Pero la forma de la silla está determinada por la existencia del ser humano. ¿Sí se dan cuenta? Como tiene una determinación fundamental. Justamente lo que la hace silla no descansa en la materialidad del objeto. No es ni por ser de hierro, ni de plástico, ni de madera, ni por tener ese diseño, sino por su relación con el hombre. O sea, ¿qué es finalmente una silla? Es aquel objeto que le permite al ser humano adoptar la posición sedente. Eso es lo que es una silla. Entonces, si yo tuviera una silla, un pupitre de estos igualito, pero que mida, que tenga patas de 4 metros y el asiento patas de 4 metros y un asiento de 4 metros cuadrados, erigido como una estatua allá en la Plaza Che. ¿Tengo una silla? ¿No? Porque si yo digo que es una silla, bueno, bien puede ser. No es una silla. ¿Qué es? Un monumento a la silla, podríamos decir. O una representación de la forma silla. Pero no es estrictamente una silla porque no me puedo sentar. Lo mismo si les traigo una sillita así de juguete y les digo, miren, a ver, siéntense. No es una silla, es una representación en miniatura de la silla, pero no es una silla. Entonces fíjense que la determinación esencial de la silla no está en la materia de la silla. Está en su relación con los seres humanos, en la función que desempeña. ¿Sí me explico? Entonces
extraterrestre puede devanarse los sesos y pueden hacer aquí una polémica los extraterrestres, saber qué diablos es eso, y pueden describirlo mejor que nosotros en su configuración atómica o lo que sea, pero no van a comprender que es una silla si no saben que los seres humanos existen y para qué la usan. ¿Sí me explico? O sea que lo que la determina de manera esencial no está en ella en sí misma. Eso es lo que nos está diciendo más aquí. La determinación esencial de la mercancía no está en la cosa, está en la vida social en la cual surge la mercancía. Entonces ahí ya nos pasó de la representación de la cosa al concepto real. Entonces, ¿qué nos está desmontando? La representación de las mercancías y el dinero como cosas, y aquí ya en el fetichismo la mercancía no lo afianza. Mercancía y dinero son relaciones sociales. Y lo vamos a ver más claramente en el numeral 2. Entonces vamos a leer, espero que el ejemplo haya ayudado un poquito a lo que queremos decir, a lo que está señalando más acá. Después de que Marx acaba de hacer el análisis, finalmente cuando aparece la sociedad de productores de mercancías, cuyo régimen social consiste en que justamente las mercancías, es decir, aparecen como valores, es decir, en una división social del trabajo, en un régimen de producción de mercancías. Si vemos un zapatero trabajando y le decimos, ¿usted qué está haciendo? Si él comprendiera la vida social en la que está, estaría diciendo, estoy produciendo valores. Eso es correcto. Es lo que está haciendo, está produciendo valores, ¿sí? El estrictamente no está produciendo un zapato para sí mismo, porque el zapato no le va a interesar como un zapato. Le va a interesar el valor que contiene para poderlo cambiar por otra cosa. O sea, lo que él está produciendo es valor. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a leer el párrafo aquí final. La economía política, donde ya él hace el balance. O sea, ¿qué hizo Marx en el primer capítulo? Nos reconceptualiza la noción de valor de cambio, de valor de uso, ¿sí? Nos analiza la mercancía y nos arroja un concepto diferente. ¿Sí me explico? Pasamos de la representación de la mercancía como cosas a la representación de la mercancía y el dinero como relaciones sociales, y nos ha aclarado la relación ontológica entre la mercancía y el dinero, dándole el primado ontológico a la mercancía, demostrándonos que el dinero es un derivado de la existencia de las mercancías. O sea que primero existen las mercancías y de allí se deriva la existencia del dinero. Bueno, entonces, cuando ya, luego en el numeral 4 nos explica por qué se nos desfigura la cabeza. Nos está explicando como el equivalente del físico que está dando la explicación de la refracción del rayo de luz en la atmósfera para explicarnos por qué la estrella no está donde creemos que está, sino está en unos grados, unos ángulos, un ángulo corrido, ¿sí? No está propiamente donde lo observamos a simple vista. Entonces toca corregir la observación. Entonces fíjense que la ciencia natural está notificada de que unas cosas son las apariencias y otra cosa es cuando ya se explican las cosas y ellos le aplican una medida de corrección a todas las observaciones, porque ya saben en qué consiste lo que hay que corregir. Entonces, cuando el hombre entendió y ya pudo describir, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues ya tiene un sentido claro de lo que es el tiempo de duración de ese movimiento, su división en horas, en segundos, en lo que sea, y tiene las medidas de corrección. Entonces, la vuelta no es exactamente en un año, sino que hay un desfase, y entonces se va corriendo, entonces cada 4 años se cuenta un día más. Entonces corregimos lo que era la medida porque supimos ahora, porque ya entendimos por qué es que se corre, ¿no? Entonces cuando eso ya se entiende, entonces las cosas se ajustan. Bueno, entonces al final, digamos, aquí Marx en el numeral 4, les destaco, en el numeral 4 es muy importante los que ya en sus siguientes lecturas del Capital, porque yo confío en que lo van a tomar como tarea personal y van a profundizar. En sus siguientes estudios sobre el Capital, son muy importantes las notas del numeral 4 del fetichismo en la mercancía con relación a clarificar la crítica de Ricardo particularmente. ¿Sí? En ese sentido son bien importantes. Seguimos adelante. Entonces, después de que Marx hace este balance, concluye lo siguiente. La economía política ha analizado indudablemente, aunque de un modo imperfecto, el concepto del valor y su magnitud.
Entonces dicen, sí, ya tienen el concepto y todo eso, aunque lo han analizado imperfectamente. Descubriendo el contenido que se esconde bajo estas formas. Pero no se le ha ocurrido preguntarse siquiera por qué este contenido reviste aquella forma. Fíjense que hay una segunda pregunta. Un primer nivel de conocimiento es distinguir ya el contenido de lo que pasa de la forma como sucede. Aquí está Marx aplicando la distinción lógica forma-contenido, que para otro sociólogo clásico también, que conoce a Marx y que conoce a Hegel, es terriblemente importante que Simmel lo va a aplicar metódicamente como herramienta de construcción conceptual en la sociología, la distinción forma-contenido. Entonces, dicen, han logrado eso y han mirado el contenido que se esconde bajo esas formas, pero no se le ha ocurrido preguntarse siquiera por qué este contenido reviste aquella forma. ¿Sí? A ver, no se conforman con saber, no, las estrellas no están donde creemos que están, sino están corridas. ¿Listo? Ahí ya quedamos satisfechos del conocimiento. No, hay una siguiente pregunta. Alguien que se le ocurra preguntar, ¿pero y por qué las vemos corridas? ¿Pero y por qué? ¿Por qué las vemos corridas? Fíjense que eso es ya una segunda pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no se le ha ocurrido preguntar a la economía política? ¿Por qué ese contenido reviste aquella forma? Es decir, ¿por qué el trabajo toma cuerpo en el valor? ¿Y por qué la medida del trabajo, según el tiempo de su duración, se traduce en la magnitud del valor del producto del trabajo? Y esas dos preguntas no se las han hecho los economistas. De nuevo, Marx permanentemente está destacando cuál es su aporte específico con relación al estado del arte de la economía. Y pensemos que Marx se leyó completa la economía política existente hasta su época. ¿Sí? La conocía realmente. ¿Sí? No se les ha ocurrido hacerse esas dos preguntas. Trátese de fórmulas que llevan estampado en la frente su estigma de fórmulas propias de un régimen de sociedad, en que es el proceso de producción el que manda sobre el hombre y no este sobre el proceso de producción. O sea, un diagnóstico general que tiene Marx y que tiene Engels, porque de hecho lo hizo primero Engels, en el esbozo de crítica a la economía política, aquel artículo del año ¿qué? El esbozo de crítica a la economía política, ¿qué importancia tuvo para Marx? 43, 44. Años 44, 43, 44, publicado en los anales franco-alemanes, junto con los dos textos de Marx que leímos, el esbozo de crítica a la economía política de Engels. Allí Engels lo que está diciendo es que el mercado nos manda a los hombres, o sea que el mercado es un mecanismo automático que nos domina y que nosotros no dominamos el mercado. Eso es lo que está diciendo Engels allá. Que los hombres estamos como locos compitiendo los unos con los otros, pero no gobernamos el régimen de producción, sino que el régimen nos maneja. Esa idea fue, digamos, un primer elemento crítico que aparece en el esbozo de crítica a la economía política de Engels y que a Marx lo impactó. Y fíjense que aquí lo está recogiendo, ¿cuántos años después? Resten. ¿Sí? Resten, mil, ¿qué? Estamos, claro que años 67 menos años 43, ¿cuánto le dio? Muchos años. 24, así 24. Bueno, entonces, trátese de fórmulas que llevan estampado en la frente su estigma de fórmulas propias de un régimen de sociedad en que es el proceso de producción el que manda sobre el hombre y no este sobre el proceso de producción. Pero la conciencia burguesa, o sea, digamos, es como con el cuento de las estrellas, que el niño pregunta, ¿pero por qué las vemos torcidas? Ay, niñito, no haga preguntas. No están donde están, ya, confórmese con eso. Confórmese con saber que las estrellas no están donde las vemos, sino están corridas. ¿Pero por qué? No haga pregunta. Entonces, es como quedarnos con ese nivel de conocimiento. O sea, está diciendo un régimen de sociedad que no requiere la comprensión profunda. Y en la medida en que eso no se comprenda, pues permite las posturas ideológicas. ¿Sí? O sea, en la medida en que las cosas no se comprendan a fondo, pues podemos seguir obrando como sí, o con lo que nos imaginamos, o como lo que entendemos. Pero si queremos una representación científica de la vida social,
nos tocaría estar dispuestos a perder las comodidades que se derivan de creer que las cosas son así, cuando realmente son así. ¿Sí me explico? Entonces, si creemos que las cosas son así, pues entonces podemos obrar en consecuencia. Pero si resulta que no queremos saber cómo son realmente, porque es que eso nos lleva a un cambio de conducta, nos lleva a un cambio de conciencia. Entonces, él ya está señalando aquí barreras de tipo ideológico para el conocimiento. Es lo que está señalando acá. Hay barreras de tipo ideológico para el conocimiento. Estamos en un tipo de sociedad en que esa pregunta más a fondo no se quiere hacer, pero la conciencia burguesa de esa sociedad las considera como algo necesario por naturaleza. ¿Sí? Lógico y evidente como el propio trabajo productivo. Dice, así están considerando las cosas. Por eso, para ella es que la conciencia burguesa, las formas burguesas del organismo social de producción son algo así como lo que los padres de la Iglesia, gracias a las religiones anteriores a Cristo. O sea, Cristo resuelve todo el problema religioso, entonces las demás religiones, digamos, dice que la representación es análoga. Marx siempre está trabajando analógicamente con la religión, siempre. Digamos, no la toma como un objeto de estudio propiamente, pero a través de las analogías hay una reflexión permanente de Marx sobre la religión. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto el fetichismo adherido al mundo de las mercancías, o sea, la apariencia material de las condiciones sociales del trabajo? Es decir, ¿en qué tenemos que profundizar? En las condiciones sociales del trabajo. No nos podemos quedar en la apariencia de las cosas materiales, sino profundizar en las condiciones sociales del trabajo. Dice, ¿hasta qué punto el fetichismo adherido al mundo de las mercancías empaña la mirada de no pocos economistas? Lo prueba, entre otras cosas, esa aburrida y necia discusión acerca del papel de la naturaleza en la formación del valor de cambio. Entonces, él encontró en la literatura económica que esa discusión estaba. Entonces, por eso él define su posición con relación a la naturaleza en la fundamentación de las cosas. La relación hombre-naturaleza está en el fundamento, nos lo dice en el numeral segundo. ¿Sí? Y opta y cierra filas con Petit. Listo. Todos los productos del trabajo, la naturaleza es la madre y el trabajo es el padre. La discusión estaba, el valor de cambio no es más que una determinada manera social de expresar el valor invertido en un objeto. Fíjense, el valor de cambio no es más que una determinada manera social de expresar el trabajo invertido en un objeto y no puede, por tanto, contener materia alguna natural. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El valor es una determinación que no contiene ninguna determinación natural. La determinación esencial de esta silla. Ahora, las determinaciones materiales de la silla diríamos que son tan importantes como la determinación esencial de para qué sirve, ¿no es cierto? Porque si tenemos una silla la tenemos que tener de algo. Ahora, vamos a ver que pues estos serían accidentes, porque bien puede ser de hierro, de plástico, de madera, pero tiene que ser de algo. O sea, una silla concreta tiene que elegir entre todos esos materiales, alguno tiene que existir. O sea, la materia tiene que existir, fíjense, pero no está allí la determinación esencial. Entonces, el valor de cambio no es más que una determinada manera social de expresar el trabajo invertido en un objeto y no puede, por tanto, contener materia alguna natural. Ahí está ya clarificando los conceptos, absolutamente. Como no puede contener la verbigracia, la cotización cambiaria, tampoco puede tener ninguna determinación material natural, ninguna. La forma mercancía, entonces fíjense que ya nos va a hablar desde la forma mercancía. Es una forma de relación social o es una forma económica de relación social, es la forma más general y rudimentaria de la producción burguesa. O sea, nos está ya en la parte conclusiva del capítulo cogiendo la idea inicial. ¿Cómo era la idea inicial? A primera vista, la riqueza en la sociedad en que impera el régimen capitalista de producción aparece como ¿qué?
como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Entonces, una de las conclusiones del capítulo, después de hacer todo el análisis, es ratificarnos que efectivamente la forma mercancía, o sea, él partió por una tesis que le está demostrando, que le está ahora sí recogiendo como algo demostrado por el análisis, ¿sí? La forma mercancía es la forma más general y rudimentaria de la producción burguesa, razón por la cual aparece en la escena histórica muy pronto, aunque no con el carácter predominante y peculiar que hoy día tiene. Por eso su fetichismo parece relativamente fácil de analizar. Pero, ¿qué dice? Pero al asumir formas más concretas, se borra hasta esa apariencia de sencillez. ¿Y en dónde aparece el fetichismo más reforzado? En todos los fenómenos monetarios. ¿Sí me explico? Aquí Marx, ¿qué va a decir a continuación? Que todos los fenómenos del dinero, eso sí que han nublado la mente de los economistas. Ahí sí ya el enredo es todavía mayor. Entonces fíjense que Marx empezó por clarificar la mercancía y al hacerlo empezó la clarificación del dinero. Dice, ahí sí que el fetichismo es más fuerte todavía. ¿Sí? O sea, que nos parezca lo que no es. Y que se nos imponga una represión, que nos imponga no porque alguien nos lo imponga, sino que las determinaciones de la cosa nos arrojan una imagen que no es, como suele ser la realidad. La realidad nos arroja una primera percepción. O nosotros tenemos una primera percepción, pero solo si vamos más allá de la apariencia descubrimos cómo son las cosas. Entonces, eso es lo que está señalando aquí. Dice, y los economistas modernos que miran tan por encima del hombro el sistema monetario no caen también ostensiblemente en el vicio del fetichismo tan pronto como tratan el tema del capital. O sea, está diciendo que el tema del capital, que ya es abordado por la economía política, segundo libro de La riqueza de las naciones, la obra de David Ricardo versa fundamentalmente sobre el capital. Dice, ya listo, han analizado, recordemos que él nos había dicho, los economistas han analizado formas más elaboradas y más complejas, pero en lo más fundamental, que es las nociones de valor, de mercancía, de dinero, hay confusión. ¿Sí? Está señalando eso. Bueno, entonces, aquí dice, se hace la pregunta, o sea, nos está diciendo que para llegar a una buena representación del capital y sus fenómenos, tenemos primero que corregir la representación del dinero, porque el dinero enreda la pita muchísimo, ¿no? Y una correcta representación de la mercancía como relación social. Y el dinero lo vamos a seguir viendo, desarrollando las características del dinero. Por el momento tuvimos ya la entrada del dinero al ver la mercancía. Entonces, ¿cómo termina Marx diciendo aquí? Pero no nos adelantemos. No nos adelantemos. O sea, aquí en este numeral, piensen ustedes, el numeral 4 del capítulo 1, Marx tiene más vuelo explicativo que los otros numerales. Los otros numerales son muy análisis micrológico, o sea, está pegado al microscopio Marx. ¿Sí? En el numeral 4 ya está diciendo por qué hizo eso, para dónde va, haciendo una crítica más general, o sea, está situando las cosas más ampliamente. Pero dice, pero no nos adelantemos y limitémonos a poner aquí un ejemplo referente a la propia forma de la mercancía, y ahí pone un ejemplo. ¿Sí? Entonces, y concluye señalando corrige una mala representación ahí y dice que el valor solo se realiza mediante el cambio, es decir, en un proceso social. Nos deja esa idea que es la que va a desarrollar en el capítulo segundo. Bueno, preguntas, inquietudes con relación al capítulo primero. Ahora, la expectativa es que ya la lectura del segundo, del tercero y de ahí en adelante sea sencilla. De aquí la mayor dificultad la vamos a encontrar en el numeral 2 del cuarto. En el numeral 2 del cuarto es un análisis dialéctico complejo, o sea que con una lectura uno no lo saca, uno tiene que, mejor dicho, que coger el texto a analizarlo y a volver atrás y todo el cuento. ¿Sí? El primer numeral es sencillo, el capítulo 4, pero el segundo numeral es el que, porque es un análisis lógico, es un análisis en que Marx va a sacar una conclusión muy importante ante la
la reducción al absurdo y demostrar que ciertas cosas no son posibles, ¿sí? Entonces es un análisis que es de resto no hay nada difícil en el capital, diría yo. Es en serio. Pero esto bien agarrado nos puede llevar muy, muy fácilmente. Bueno, ¿alguien preparó el numeral 2, el capítulo 2? ¿Tú? ¿Y están listos? ¿Y creen que lo sacamos en media hora o creen que arrancamos? ¿Sí? ¿Tienen presentación?